Bien, se suma a nuestra mesa el doctor Orlando Gutiérrez Boronat de la Resistencia Cubana, del Directorio Democrático Cubano, que acaba de venir junto con una importante delegación de Ucrania y que ha sido citado por el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, como alguien que quiere tergiversar los hechos y hacer propaganda y ese tipo de acusaciones que suele hacer el régimen. Orlando, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias por invitarnos. A ver, lo primero es, nosotros aquí hemos estado durante días mostrando pruebas clarísimas de la participación de soldados cubanos en la guerra de Rusia. Ellos se han visto al descubierto y ahora de repente dicen que esa es una operación que se ha hecho al margen del gobierno cubano y que ellos están tomando medidas. Los propios soldados que hoy entrevistamos en la radio desmienten al régimen castrista, pero a ti te mencionan, ¿no? Y mencionan tu viaje a Ucrania, etcétera. Así que mi primera pregunta es, ¿cuál es tu impresión de todo esto que se ha destapado en las últimas 48, 72 horas? La impresión mía, después de regresar de la región, es la siguiente. El régimen castrocomunista firmó el acuerdo militar con Belarus que compromete a transportar unidades del Minin para entrenamiento especial en Belarus. En la prensa rusa han salido la documentación durante meses de la participación de supuestos voluntarios cubanos en estos conflictos. Han salido videos que han sido puestos por los blogueros militares rusos, han salido fotografías de estas tropas castristas participando en la agresión contra Ucrania. Todo eso estaba ahí. El exilio cubano, la resistencia cubana, ha mostrado esto ampliamente en toda la región, ha comenzado a tener repercusiones en la región y entonces el régimen sale corriendo a lo que yo llamo Operación Arnaldo Ochoa segunda parte, es decir, van a echarle la culpa a alguien de esto para ellos intentar distanciarse de esta participación, esta intromisión imperialista en la agresión de Rusia contra Ucrania. Creo que están reaccionando porque temen la reacción de Europa a esto, temen que los fondos europeos que tanto necesitan sean revisados y sean suspendidos por esta participación grosera en la guerra contra Ucrania, temen lo que les puede pasar en la asamblea del Grupo de los 77 y eso ha motivado esta nota del MINREX, que fíjate, no niega de que hay cubanos en Ucrania, no niega que hay tropas cubanas en Ucrania y en Belarus. Intenta achacársela a otras personas. Han sido descubiertos abiertamente los propios soldados en esta era donde los soldados tienen páginas de internet. Si vas ahí a las páginas de los propios soldados rusos que tienen Instagram, o sea, el mundo ha cambiado, no es la época de Angola que pudieron ocultar durante tantos años la participación, como tú dices, se han visto al descubierto. Angola también decían al principio que eran voluntarios. No, Angola al principio hasta negaban, también negaban que hubieran muerto, que hubieran en el frente de batalla, después han alardeado de todo eso, ¿no? En cuanto a las acusaciones directas a tu persona. Bueno, la Asamblea de la Resistencia Cubana le molesta mucho al régimen. Saben que es una coalición, un parlamento de la resistencia cubana que cada vez es más efectivo. En lo que va del año, 8 parlamentos nacionales de diferentes países nos han recibido oficialmente, 5 presidentes. Tiene un reconocimiento internacional y un trabajo intenso dentro de Cuba y también en estas campañas que hacemos puntualmente contra el régimen. Saben, están convencidos de que la voz y el alcance de la Asamblea es un peligro para ellos. Ahora, estas etiquetas, ¿no? Porque el régimen a grupos pacíficos, lo vimos desde el Comité Cubano por los Derechos Humanos hasta hoy, ellos le tratan de poner una etiqueta de violentos, de terroristas. ¿Por qué? Porque es la forma especialmente en el caso mío, es la forma de intentar desprestigiarnos, de neutralizarnos internacionalmente, de intentar que no nos dejen pasar de un aeropuerto a otro, de interferir con nuestros viajes, de hacernos algún tipo de agresión y establecer la justificación para la misma, por todo eso. Pero el hecho es de que los terroristas son ellos. Tomaron el poder con el terrorismo, han ejercido el terrorismo constantemente por más de 6 décadas y entonces quieren proyectar, quieren quitarse de encima esa acusación lanzándola en contra mía. Y en realidad el objetivo es, como te digo, obstaculizar el trabajo nuestro y allanar el camino para una agresión en contra. Ajá. Que hasta ahora, me disculpa, pero hay un silencio de nuestros congresistas que, hasta hoy por lo menos, mañana Carlos Jiménez va a estar acá. Como digo yo, los comunistas no tienen holiday. No, yo no he visto señales. Los congresistas se han movido para denunciar esto ante la Unión Europea. He visto las cartas que ellos han enviado, las gestiones que han hecho, denunciar la participación castrista en esta agresión. He visto de cerca las gestiones, sobre todo
de Mario, de María Elvira. Hoy Jiménez hizo declaraciones. Yo los he visto moviéndose, no sé en Miami si se ha visto o no, pero ellos sí están muy activos. Bueno, yo creo que debe haber una respuesta mucho más contundente, sobre todo a lo sucedido en los últimos días, ¿no? Y todas las pruebas que han ido apareciendo. Y también me preocupa que la prensa internacional, de alguna manera, lo que está haciendo es haciéndose eco de la respuesta de Cuba y no de las razones por las que Cuba da esa respuesta. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos yo quisiera analizar ese punto de vista. Estamos hablando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático Cubano y de la Resistencia Cubana. Ya volvemos. Continuamos hablando con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que acaba de llegar de Ucrania, donde presentó todas estas pruebas de la participación cubana en la guerra contra su país, en la invasión criminal de Rusia a Ucrania. ¿Cuál fue la reacción? Bueno, creo que la reacción ha sido de gran interés. Tuvimos las puertas abiertas en Ucrania, llegamos a los niveles más altos. En un momento futuro hablaremos con más detalles sobre eso. Y estamos continuando con un trabajo que empezó Silvio y el doctor Manuel Azugaray aquí en el exilio. Un trabajo de hermandad y unidad con Ucrania en todas sus instituciones. Ahora comprendo mejor lo complejo que es la situación en Ucrania. Le tengo aún más admiración al pueblo ucraniano. Y también quiero decir esto, Juan, no solamente la participación militar, que ya de por sí es grave, sino todo lo que han hecho diplomáticamente, políticamente, con la propaganda, el régimen comunista de Cuba en contra del pueblo de Ucrania. El famoso afiche que dice Ucrania no está siendo invadida. Eso ha sido diseminado por el castrismo por toda América Latina. El cabildeo en contra del presidente Zelensky en la cumbre EU-CELAC, todo eso, UE-CELAC, todo eso nos muestra la contribución, el respaldo, la profunda subordinación del régimen castrista al gobierno de Putin. Estábamos viendo ahí que pasaba el periódico donde te dicen terrorista viaja a Ucrania, que definitivamente le molesta, ponen ahí tus fotos, sí, voy a poner al revés, la idea de vincular siempre y descalificar a los opositores. Ahora, de todas maneras, el régimen castrista es sinuoso, porque a pesar de todo eso que tú dices, es un apoyo abierto y además ahora con soldados en el campo de batalla, no rompe relaciones con Ucrania. Y en su declaración del MINREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores, hacen ese juego de, bueno, nosotros no intervenimos. Y la prensa le está comprando de alguna manera ese titular, ¿no? Porque como no han cubierto las denuncias anteriores, de repente solo se hacen eco de la respuesta castrista. ¿Cómo se puede combatir eso? Mira, siempre hay una estructura que respalda al régimen. Has dado un perfecto ejemplo de lo que está ocurriendo ahora, pero fíjate que aún en esa respuesta del régimen no niegan que hayan tropas castrocomunistas ahí en el frente de batalla. Es un reconocimiento público de lo que se venía denunciando, pero es que no le quedó más remedio. No le quedó más remedio porque el exilio está activo y la resistencia está activa. Lo importante aquí, insisto, Juan, es la conciencia europea sobre esto. Europa le ha mandado a esta gente 11.000 millones de euros en menos de 3, 4 años. Está el Club de París en La Habana ahora renegociando la deuda una vez más. Ahí es donde tiene que hacerse sentir la denuncia nuestra, de los congresistas, de la prensa del exilio, de todas las organizaciones, que cese este financiamiento que es inmoral y está apoyando y está contribuyendo a esa presencia de tropas militares castrocomunistas contra el pueblo de Ucrania. Y luego el viaje de Díaz-Canel por África, por los puntos de interés de Rusia, ¿no? Estuvieron en Angola, donde hubo carne de cañón cubana ahí es la guerra más larga de la historia de Cuba, más que la de los 10 años, por cierto. Durante mucho tiempo estuvo en Namibia, en Mozambique. Como tú dices, el trabajo no es solo con carne de cañón, es un apoyo diplomático, es un apoyo propagandístico, votaron en las Naciones Unidas para que Zelensky no hablara ante las Naciones Unidas. Y en la cumbre de la Unión Europea con CELAC también encabezaron el cabildeo para que no pudiera hablar Zelensky ante la cumbre. Ajá. Entonces, ¿cómo se gana este pulso? No sé, yo no sé si me pongo impaciente. Se gana con la verdad, se gana con la información. Hace una semana atrás el régimen estaba haciendo lo que quería con esto de las tropas. Ya todo ha cambiado radicalmente. Y yo creo que hay que insistir en ese financiamiento europeo del régimen comunista de Cuba. Ahí está el talón de Aquiles del régimen y tenemos que golpear sobre eso. Sí, pero Washington también le está tendiendo la mano, le está aflojando las medidas económicas. Hay todavía quien sigue proponiendo un acercamiento. Y hay una teoría malvada de que Cuba se ha ido con Rusia porque Estados Unidos le ha dado la espalda. Esa es la justificación de siempre.
El régimen no es accidentalmente autoritario, es intencionalmente totalitario. Siempre optaron por el comunismo, siempre optaron por la Unión Soviética, porque era la forma de consolidar su poder. A estas alturas siguen con las más rígidas políticas económicas comunistas para poder mantener el control. Muy bien, vamos a una pausa y cuando regresemos, pues bueno, muy bien, Orlando, yo estoy seguro que muchos te agradecen la gestión que has hecho a la delegación de parlamentarios latinoamericanos que te acompañó. Y creo que la embajada de Ucrania en La Habana tiene que pronunciarse, caer en esa trampa, ¿no? Yo entiendo, porque el truco de Cuba es no romper relaciones con Ucrania, ¿no? Y como Ucrania necesita ser representada, pero es muy importante todo lo que se ha dicho aquí, todo lo que tú has hecho también, y lo que están haciendo otros cubanos. Pero yo quisiera invitar a todo el que quiera oír la entrevista completa con el francotirador subteniente que tiene al mando 90 soldados cubanos en Ucrania, en Rusia hasta ahora. Aquí pueden entrar a nuestra página de internet, América TV o América Noticias, ¿no? americatv.com, esa que dice entrevista con subteniente cubano y francotirador de la FARC reclutado por Rusia para la invasión a Ucrania. Es muy interesante todo lo que revela. Primero, que tienen entrenamiento militar. Segundo, que están allí conscientemente. Y tercero, lo fundamental, otra entrevista con uno de los que están asumando de que Cuba, ellos no están por su cuenta, ellos están a cuenta del gobierno cubano, que por eso dice que no son mercenarios. También invitarlos a que nos escuchen en América Radio 1260 AM, ahí tenemos, y que nos manden, nos sigan mandando por WhatsApp. Todo esto, ¿cómo lo hemos obtenido? Los propios soldados cubanos desde Ucrania y desde Rusia nos están mandando a la página de WhatsApp pues toda la información y nosotros vamos a compartirla con todo el mundo. Ya hemos obligado al régimen castrista a reconocer que está allí, aunque se haya buscado una justificación, ¿no? Orlando, gracias de verdad. Gracias a ti, Juan. ¿Cómo no?